Bien, en este video tutorial vamos a analizar la figura fractal llamada isla de Koch. El matemático sueco Niels Fabian Hess von Koch, de 1870 a 1924, tenía como especialidad la teoría de números y escribió muchos trabajos sobre los números primos. Sin embargo, actualmente es recordado por crear una de las primeras figuras fractales, la famosa isla de Koch o copo de nieve, que apareció por primera vez en su artículo acerca de una curva continua que no posee tangentes y obtenida por métodos de geometría elemental. Bien, se comienza con un triángulo equilátero y se muestran las figuras fractales obtenidas con las tres primeras iteraciones. Aquí se muestran. Sea en el número de iteración, tenemos la iteración n igual a 0, tenemos el triángulo equilátero. Para n igual a 1, se tiene esta figura, se ha trisecado cada lado y se coloca un nuevo triángulo con su base en el segmento intermedio de la trisección. Tres triángulos, uno en cada lado, se forma esta figura fractal y en cada uno de esos lados se vuelve a repetir el proceso y se tiene esta otra figura. Para la iteración n igual a 2, para n igual a 3 ya se va formando la figura fractal, como vemos aquí. Bien, vamos a verlo en una animación. Entonces tenemos, bueno, aquí está la inversa, se está avanzado. Bien, tenemos esta figura, el triángulo equilátero, entonces el cual se va a trisecar cada lado y se coloca un nuevo triángulo sobre cada uno de los lados intermedios de la trisección, ¿verdad? Como vemos aquí en la llamada estrella de David, entonces se divide aquí cada segmento en tres partes iguales y se coloca el nuevo triángulo cuya medida justamente es un tercio, una tercera parte de la longitud original y una de sus bases se coloca en la parte intermedia, en el segmento intermedio del segmento trisecado. Y estos segmentos se borran, como podemos ver, los borramos para formar esta figura fractal, que es la iteración número 1. Si se repite el mismo proceso, viene la iteración número 2 y repetimos el proceso, la iteración número 3. Entonces se va formando la figura fractal. Bien. Pues vamos a regresar al texto. Aquí se tiene la iteración número 3, que es la que estamos viendo. Ahora vamos a obtener una expresión para el perímetro de esta figura. Se comienza con un triángulo equilátero con lados unitarios. Entonces vamos a la iteración número 0. Tenemos esta. Bien, entonces va a ir formando el patrón. Tenemos el número de lados es 3, pero vamos a escribirlo 3 por 4 a la 0 porque va incluido este número en las demás secuencias. 4 elevado al número de iteración, que es n igual a 0. Entonces, 3 por 4 a la 0, o sea, 3 por 1 queda 3. Y la longitud de uno de los lados es 1 entre 3 a la 0. Es decir, 3 elevado al número de iteración, que sería 1 entre 1, que es 1. Y el perímetro se puede escribir como 3 por 4 a la 0 por 1 entre 3 a la 0, que es 3, ¿verdad? Porque 4 a la 0 y 3 a la 0 son 1. ¿Sí? Esta forma de expresar es en relación a el patrón que se va a obtener conforme se efectúen las iteraciones. Bien, vamos a la siguiente. La primera iteración se añaden tres ángulos equiláteros, los cuales colocan una de sus bases en el segmento intermedio que se obtiene al trisecar los lados del triángulo inicial, tal como se muestra en la siguiente figura. Bien, entonces tenemos la iteración número 1 y es la que estábamos viendo acá en la animación. Entonces el lado ahora mide un tercio, dado que el original era de 1. Y entonces vamos a ver, el número de lados son 12, o sea, 3 por 4 a la 1 son 12 lados. Aquí contamos 2 y lo multiplicamos por 6. Son 12, es decir, 3 por 4 a la 1, para ir formando el patrón 4 elevado al número de iteración. La longitud de cada lado es 1 entre 3 elevado al número de iteración, es decir, en este caso, un tercio. Bien. Y el perímetro se puede obtener como 3 por 4 a la 1 por 1 entre 3 a la 1 para ir estableciendo el patrón. Es decir, 4 a la 1 entre 3 a la 0, ¿verdad? Es decir, 4 tercios de perímetro, ¿verdad? Porque serían aquí 4 tercios, 4 entre 3 a la 0, perdón, dije 4 tercios, es 4 entre 3 a la 0, o sea, 4 de perímetro. ¿Sí?
Sí, porque es 3 a la cero aquí. 3 entre 3 a la uno se puede escribir como 3 a la cero. Entonces es 4 el perímetro, como podemos ver aquí, son 2 tercios de estas dos longitudes y lo multiplicamos por 6, o sea, son 12 tercios del perímetro, es decir, 4. Bien, vamos con la siguiente iteración. Dice, ahora en la segunda iteración se añaden 3 triángulos equiláteros de lados 1 veno, los cuales colocan una de sus bases en el segmento intermedio que se obtiene al trisecar los lados de los triángulos cuyos lados miden 1 tercio, tal como se muestra en la siguiente figura. Es la iteración n igual a 2, entonces cada uno de los lados anteriores se dividió en 3 partes iguales y se coloca un nuevo triángulo con una de sus bases en el segmento intermedio, el cual es borrado en todos los sectores, ¿sí? Entonces ahora el lado mide 1 veno y podemos contar el número de lados, es 3 por 4 a la 2, es 3 por 16, ahora hay 48 lados de esta figura. Bien, y en la longitud de uno de los lados es 1 entre 3 al cuadrado, que es 1 veno, y el perímetro es 3 por 4 a la 2 por 1 entre 3 a la 2, es decir, son 16 tercios. Lo podemos contar porque aquí serían, ¿cuántos novenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novenos. Y 8 novenos multiplicado por 6. Entonces son 48 novenos. ¿Verdad? Este de aquí son 48 novenos. Y si extraemos tercera de 9 y tercera de 48, justamente da 16 entre 3. Entonces es ese valor. Bien. Entonces lo puedo escribir como 4 a la 2 entre 3 a la 1. Aquí por leyes de exponentes tenemos 3 en el numerador y 3 al cuadrado en el denominador. Así que tenemos 3 a la 1 en el denominador. Se va formando el patrón. Vamos con la siguiente iteración. Al continuar con el proceso, tenemos que en la tercera iteración se añaden 3 triángulos equiláteros cuyos lados miden 1/27, los cuales colocan una de sus bases en el segmento intermedio que se obtiene al trisecar nuevamente los lados de los triángulos. Los lados miden 1 noveno. Bien, tal como se muestra en la siguiente figura, es la iteración número 3, ya se va viendo la formación de este fractal. A ver, para verlo completo, aquí está. Bien, entonces, uno de los lados ahora mide 1/27. Bien, entonces el número de lados ahora es 3 por 4 a la 3, que son 196 lados. Es cuestión de hacer el conteo de estos, son 196, pero ya no estamos contarlos porque va apareciendo con el modelo, pero se podría hacer el conteo contando aquí en un sector y multiplicándolo por 6. Bien, son 196. La longitud de uno de los lados es 1 entre 3 a la 3, es decir, 1/27. Se va cumpliendo el patrón. Y el perímetro ahora es 3 por 4 a la 3 por 1 entre 3 a la 3, continuando con el patrón. ¿Verdad? Que en este caso se puede escribir como 4 a la 3 entre 3 a la 2, ¿verdad? Bien, entonces vamos a generalizar para la enésima iteración. Se muestra la secuencia en esta tabla. Tenemos para n igual a 0, aquí está la isla de Koch, número de lados es 3 por 4 elevado a la n, o sea, al número de iteración, que es 3. La longitud de cada lado es 1 entre 3 a la 0, en este caso 1, y el perímetro se puede escribir como 3 por 4 a la 0 por 1 entre 3 a la 0 para que siga con el patrón, ¿verdad? Y esto por ley de exponentes se puede escribir como 4 a la 0 y aplicando ley de exponentes queda aquí 3 a la 0 menos 1, es decir, 3 a la menos 1. Esto para que quede igual que el modelo. Si ven aquí debe ser 4 elevado al número de iteración entre 3 elevado al número de iteración menos 1. Justamente es esto, porque si observamos aquí este valor de 4 a la 0, pues es 1, ¿verdad? Y 3 a la 0 menos 1 es 3 a la menos 1, pues que es 3. Nada más está reescrito de forma que se pueda y de interpretar como la aplicación del patrón, del modelo, ¿verdad? Este 3 está escribiendo como 4 a la 0 entre 3 a la 0 menos 1, pero 4 a la 0 es 1
y 3, 1 entre 3 a la menos 1, pues es 3, justamente. Bien, para la iteración n igual a 1, tenemos el número de lados que es 3 por 4 a la 1, que es 12, y la longitud de uno de los lados es 1 entre 3 a la 1, y el perímetro es igual 3 por 4 a la 1 por 1 entre 3 a la 1. Aquí siguiendo con el patrón, es decir, 4 a la 1 entre 3 a la 1 menos 1, ¿verdad? Aquí se restan los exponentes, es 3 a la 1 aquí, entre 3 a la 1. Entonces tenemos justamente el patrón. Para n igual a 2, el número de lados es igual a 3 por 4 elevado a el número de iteración, o sea, 3 por 16 que da 48. La longitud de uno de los lados es 1 entre 3 al cuadrado, es decir, 1 noveno. Y el perímetro es 3 por 4 a la 2 por 1 entre 3 a la 2, que se puede escribir como 4 a la 2 en el numerador y en el denominador escribimos 3 a la 2 menos 1, ¿verdad? Porque aquí tendríamos 3 a la 1 menos 2, pero es la inversa porque está en el denominador, entonces 3 a la 2 menos 1, o sea, 3 a la, 3 a la 1 en el denominador, ¿sí? Porque está 3 arriba y 3 al cuadrado abajo, entonces queda un 3 a la 1 abajo. Pero es para que se escriba justamente el modelo. Entonces, en la iteración n igual a 3, se da este fractal, ya se va viendo la característica del fractal, es el número de lados es 3 por 4 a la 3, 196 lados. Y la longitud de uno de los lados es 1 entre 3 a la 3, es decir, un 27avo. Y el perímetro, igual con el modelo anterior, es 3 por 4 elevado a la 3, es decir, el número de iteración, por 1 entre 3 elevado al número de iteración. Y aquí queda justamente 4 a la 3 en el numerador y en el denominador quedaría 3 a la 2, porque hay un 3 en el numerador y 3 a la 3 en el denominador. Así que obtenemos 3 a la 2 en el denominador, que se escribe como 3 elevado a la 3 menos 1. O sea, este de aquí pues justamente es 2. Este es 2, ¿verdad? O sea, 3 al cubo en el denominador y 3 a la 1 en el numerador. Entonces queda 3 a la 2 en el denominador. Pero lo podemos escribir así como 3 a la 3 menos 1 para que vaya quedando con el modelo. Así que cuando llegamos a n igual a n, o sea, la iteración enésima, entonces el número de lados es 3 por 4 a la n. La longitud de uno de los lados es 1 entre 3 a la n y el perímetro, seguimos este mismo patrón, es 3 por 4 elevado a la n, es decir, al número de iteración, multiplicado por 1 entre 3 elevado al número de iteración. Es lo mismo que 4 a la n entre 3 a la n menos 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos a la n en el denominador y a la 1 en el numerador. Cancelamos un 3 en el numerador y uno de los de 3 que están abajo en el denominador y queda 3 a la n menos 1. Justamente este es el modelo para el perímetro. Vamos a expresar entonces el perímetro en función del número de iteración, que es este, como una función. F de n es 4 a la n entre 3 a la n menos 1. De aquí lo estamos tomando, pero escribimos con notación funcional. Bien, entonces para investigar el valor del perímetro cuando el número de iteraciones tienda a crecer indefinidamente, tomemos el límite de la función f de n cuando la variable n tiende hacia infinito. Entonces el límite de f de n cuando n tiende a infinito es el límite cuando n tiende a infinito de 4 a la n entre 3 a la n menos 1. O entonces para obtener este límite podemos expresar lo siguiente. Entonces multiplicamos aquí por 1, que no afecta, ¿verdad? Para escribir a 1 como 3 entre 3. Y aquí cancelamos un 3 del denominador con un 3 a la menos 1 aquí de este denominador y queda justamente 3 a la n, ¿verdad? Justamente aquí. O podemos multiplicar este 3 aquí por el denominador. Es 3 a la 1 que multiplica a 3 a la n menos 1. Suman los exponentes y queda 3 a la n en el denominador. Y el del numerador queda igual. Y este n por ley de exponentes se puede escribir fuera. O sea, es 3 por 4 tercios a la n. ¿Sí? Entonces podemos expresar que 4 a la n entre 3 a la n menos 1 es 3 por 4 tercios a la n. Entonces, al aplicar el límite a infinito, tenemos esto. El límite cuando n tiende a infinito de 3 por 4 tercios a la n, este 3 es constante y lo podemos escribir que multiplica al límite. Entonces, es 3 por el límite cuando n tiende a infinito de 4 tercios a la n. Es infinito ya que 4 tercios es mayor que 1. Así pues, el perímetro de la isla de Koch tiende a infinito. Bien,
podríamos escribir esta función con respecto a la variable x, ¿verdad? Esta de aquí, la podemos escribir como x y aquí justamente este va a la x y aquí también a la x. Entonces aquí quedaría justamente así la función a la x esta, ¿no? Esta de aquí, la f de x. Y aquí escribimos esta a la x. Podemos observar esta función, por ejemplo, en GeoGebra, es 3 por 4 tercios a la x. Entonces esta función es creciente. Aquí está, función 3 por 4 tercios a la x. Es una función creciente en todo su dominio, como podemos ver aquí de forma cuantitativa y cualitativa. Esta curva crece sin límite. Si recorremos hacia arriba, aquí en el software, entonces justamente esta función es creciente en todo su dominio, así que cuando x tiende a infinito, también la función que tiende a infinito. Podemos ver aquí la variable discreta. Aquí colocamos valores 1 f de 1, está esta, es 1 f de 1, ahí se ve. Y luego en este es 2 f de 2, que está sobre la curva, 3 f de 3, está sobre la curva. Entonces, la función de variable discreta también tiende a infinito cuando la función de variable continua lo hace, porque los puntos justamente están sobre la curva. Bien, entonces, el perímetro de la isla de Koch tiende a infinito. Sí, también vemos que cuando en la función exponencial la base es mayor que 1, justamente es una función creciente, lo podemos ver en esta gráfica de GeoGebra. Aquí tenemos la función f de x igual a 1 a la x. Si a es igual a 1, queda la función 1 a la x, es decir, 1 siempre, ¿verdad? Es una función constante porque 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces la función constante 1, pero si a es mayor que 1, justamente se va formando una función creciente en todo su intervalo, que es el caso que tenemos acá. Es 4 tercios, valor absoluto de 4 tercios es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, esto se cumple para ese tipo de funciones, porque cuando es menor que 1 queda una función decreciente. Bien, entonces en el caso que tenemos es justamente una función exponencial creciente cuando la base es un número mayor que 1, mayor estricto que 1. Bien, entonces lo que tenemos que el perímetro de la isla de Koch tiende a infinito cuando el número de iteraciones también crece, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se formó, empieza con el triángulo, luego le quitamos las bases y se va repitiendo ese mismo procedimiento para cada uno de los lados que se van formando y así viene la figura fractal, entonces su perímetro tiende a infinito. Bien, gracias por ver el video tutorial, continúen estudiando, preparándose para ser unos futuros profesionistas, gracias.